Listo, pues vamos a empezar, si quieres, Rosario. Ok, chicos, vamos a iniciar muy rápidamente. Am, Gracias por unirse. Vamos a estar haciendo una serie de webinars que nosotros ofrecemos a varios sectores, en principio al sector de tecnología, personas en distintos niveles de experiencia. Esta información se ha dado de nivel directivo y bueno, también lo estamos haciendo ahora para las universidades. En principio tenemos a dos escuelas invitadas, SCOM y también a UPITA del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, y algunas otras personas que nos han también brindado su asistencia. Todos sean bienvenidos. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer en la invitación que les llegó. Viene ahí un correo electrónico donde puede llegar su pregunta, si es que las quieren hacer de manera anónima, o si gustan hacer algún comentario, alguna pregunta en el chat, pueden estarnos compartiendo como tal. Y bueno, ¿quiénes somos? Bueno, soy Guillermo Pérez y yo soy el CEO de Sequoia Connect. Somos una startup que básicamente entrega servicios a distintas empresas globales que quieren llegar a México y establecerse para hacer offshore. Nosotros tenemos dos unidades de negocio. La primera es Connect, que está en relación a talento. Les ayudamos a estas empresas globales a finalmente atraer ese gran talento de tecnología para sus empresas. Y la otra unidad se llama Hightech, que está enfocada a representar productos y servicios de estas grandes empresas y hacer también sus integraciones tecnológicas como tal. Y en esta ocasión también estamos acompañados por Rosario Santiago. Ella es integrante de esta empresa y bueno, ella básicamente se encarga de equipos basados sobre la metodología de Scrum Master, bueno, más bien de Scrum, y es un Scrum Master y bueno, se encarga de como responsable de Headhunting tanto para Estados Unidos como para México en la parte de tecnología. Específicamente Rosario puede recibir sus preguntas en dado caso que las quieran hacer y bueno, pues vamos a empezar como tal, ¿no? ¿Quién es Sequoia? Sequoia básicamente ofrece 4 servicios para que tengan un poquito en contexto. Nosotros ofrecemos headhunting en términos de volumen. Cuando ustedes están buscando hacer una fábrica de software, por ejemplo, nosotros podemos ayudarle con todo su equipo. O estamos buscando gente muy especializada tanto en Java, .NET, en la parte de ciencia de datos o productos de ERP, en middlewares, cloud. En eso nos enfocamos básicamente. Y también estamos trabajando a nivel ejecutivo, entonces cuando nos piden algún director de tecnología, un CTO, un CIO, nosotros estamos ahí para ayudarlos, ¿no? En distintas industrias como tal. Y algunas veces las empresas que están llegando aquí a México, bueno, requieren construir todo su equipo desde la cabeza a nivel directivo hasta la nivel operaciones, ¿no? Pasando por toda su estructura. Siempre hacemos headhunting, pero exclusivamente a nivel de tecnología. Eso somos nosotros. ¿Y qué hicimos o por qué estamos aquí? Nosotros vimos durante esta pandemia que hay una gran necesidad de ofrecer información que sea útil para la comunidad. Desde el punto de vista que somos ingenieros o licenciados que venimos del mundo de tecnología, y especialmente cuando estás a nivel de recién egresado o fresher, como se le conoce también en Estados Unidos, no te enseñan a cuál es el proceso de reclutamiento por el cual te vas a enfrentar, y a veces, bueno, es un fracaso, es un dolor de cabeza y a veces no llegamos a donde queremos llegar como tal, ¿no? Nosotros creamos esta serie de 4 webinars que se llama Hacking the Headhunting Process. Por supuesto, las personas que están en seguridad saben que para poder romper el proceso tienes que conocerlo, ¿no? Y por eso le llamamos Hacking the Headhunting Process. Eh, estas, Estos webinars, la intención es dividirlos, ya que es mucha información a la cual les podemos traer. Vamos a empezar con el primero, que es el día de hoy. Estamos hablando que vamos a estar dando información relacionada a los procesos. Les vamos a hablar de
qué tips and tricks pueden ustedes estar teniendo al respecto de este proceso. Vamos a hablar de algunos KPIs y de ahí vamos a dar partida para que conozcan información de cuáles son los mitos y realidades y esos tips and tricks donde los pueden ver mucho más desarrollados en cada una de las sesiones. Idealmente cada una de las sesiones dura hora y media. Después entramos a una sección de preguntas y respuestas, pero a veces nos podemos llegar a extender, ¿no? El segundo webinar está relacionado a su currícula, qué es lo que deben de hacer y qué no deben de hacer, desde términos de seguridad, tema de evitar discriminación y por supuesto va a haber información enfocada a recién egresados, qué es lo que tienen que enfatizar. De ahí nos vamos a que conozcan las plataformas digitales, cuáles son y para qué son, cuáles se recomiendan hoy en día y cómo pueden ustedes formar su perfil laboral dentro de estas plataformas digitales. Y al final, que ya conocen el proceso, ya tienen su mejor currícula, ya la publicaron en las plataformas y esto les permitió entrar a una entrevista, pues vamos a ver qué es lo que se recomienda para las entrevistas como tal, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, ayúdenos a conocerlas en el chat o a través del correo electrónico. Y bueno, pues vamos a entrar ya en tema. En esta ocasión estamos con el webinar de Headhunters. Van a conocer toda la información relacionada a los procesos y la intención es que conozcamos KPIs relevantes a la industria. Vamos a ver cómo estamos hoy en día en la parte económica y en la parte de industria. Por supuesto, hoy en día lo más importante es estar salvos, sanos, pero también pues hay una necesidad de encontrar una oportunidad laboral como tal, ¿no? Vamos a entender cuál es la forma de que los headhunters trabajan hoy en día. Vamos a hacer alguna diferenciación entre qué es un headhunter y qué es un reclutador. También vamos a entender algunos tips y algunos tricks relacionados a que sean exitosos en su siguiente oportunidad laboral. Y pues bueno, vamos a entrar a detalle como tal. Hicimos esta slide hablando principalmente de la economía. ¿Cómo es que nosotros al día de hoy estamos parados respecto a México y Estados Unidos? ¿Qué es la afección que tenemos durante todo lo que es los últimos ya casi 7 meses aquí en nuestro territorio americano? Y pues puedo hablarles de algunos KPIs como tal, ¿no? De entrada, más de 250,000 negocios formales se está esperando que cierren a nivel México como tal, ¿no? Eso se traduce a aproximadamente 1.5 millones de empleos perdidos. Por decirlo así, hace un par de horas, en esta semana también, se han estado revelando información que hubo casi 10 millones de cuentas bancarias relacionadas a pago de nómina que fueron canceladas durante estos últimos trimestres, ¿no? También ya hablaron que el PIB, el Producto Interno Bruto, comparado contra el año pasado a estas mismas fechas, pues también es mucho más bajo, ¿no? Entre el 18 y 19%, dependiendo de donde lo estén accediendo. Y si estamos hablando de las empresas que están cerrando, pues se está teniendo un rate de 164 empresas que están cerrando hoy en día en promedio. Por supuesto, hay poca información oficial, en la realidad es que ha salido poco a poco. Y esta información está habrá información que está a finales de mayo, finales de abril y algunos a finales o inicios de junio, ¿no? Lo más importante es que ustedes tengan un panorama de cómo está esto cambiando el mundo como tal. El default rate, que es como las deudas o la tasa de deudas que tenemos en el país, también ha ido creciendo. Estamos teniendo bastantes pues personas o empresas que están cayendo en un tema de que debo, no niego, ¿no? Pero no puedo pagar en este momento. Y pues estamos hablando de, en México al menos, si comparamos los meses de abril del año pasado y el de este año, pues estamos hablando de más de 8,000 millones pues de pesos de diferencia adicionales como tal, ¿no? Se habla de que los bancos están dando apoyo, pero por supuesto hay varias iniciativas que se dieron donde retrasan la deuda o que no te cobran intereses y puedes pagar en 3 o 4 meses. Pero también han hecho mucho no prestar. Son mucho más... pues revisan varias veces las aplicaciones de las empresas para ver si eres viable de que te preste o no. Y bueno, hay una realidad es que aún en día, ya teniendo con estos apoyos de los bancos, ya estamos viendo cómo ha crecido. Imagínense ahora en los siguientes meses cuando venzan esos plazos de gracia que se están dando a las empresas,
cómo nos vamos a ir afectando como tal. En Estados Unidos, por supuesto, está pegando mucho más. En Estados Unidos se conoce una aplicación que le llaman el capítulo 11, donde las empresas aplican a ese capítulo legalmente, donde pues básicamente se declaran en bancarrota y que van a hacer revisión de sus números para ver si pueden ser rescatadas o no. En este caso, pues si comparamos los meses de mayo, hay un 48% más respecto a cada uno de los meses, ¿no? Y se está pensando que, esto estamos hablando de hace 2 meses que se estaba dando la noticia, que entre el 2 y el 3% de pequeños negocios van a cerrar, pero van a cerrar para siempre como tal, ¿no? Estos dos indicadores que vienen aquí abajo son todavía más importantes. Se están comparando las crisis que tuvimos en el 2009, que también fue bastante fuerte, y se habla de aquellas empresas que tienen deuda de $1 billón, pues ya superamos las 49 que había en el 2009 como tal, ¿no? Ya estamos a 66 empresas de ese tamaño, ¿no? Y bueno, los grandes monstruos también de más de 100 billones en deuda, pues estamos hablando que hace 2 meses esta información fue recabada, pues ya estamos un poquito más cerca como tal, ¿no? Y les sonarán algunos nombres de empresas que ya se acoplaron a esto, como 24 Hours Fitness, Le Pan Quotidien, el que ya también está en México, Vapiano, Hertz, Brooks Brothers, Bed Bath & Beyond, Victoria's Secret, Gap, GNC, Avianca. Algunas de ellas, por supuesto, ya tenían problemas económicos y bueno, agravó como tal la pandemia hoy en día como tal, ¿no? Y pues, ¿qué va a afectar a los recién egresados en esto? Pues vamos a hablar, ¿no? En tema de desempleo como tal. Pues en México hay poca información relacionada a esto. La verdad es que más del 50% de las personas no están registrados en una fuente oficial como puede ser el IMSS. Inclusive personas que están hoy día laborando no están totalmente, y hablo de tecnología, no están registradas ante el IMSS. Pues al final de mayo el gobierno aceptó que ya habían tenido 1 millón de desempleados registrados en el IMSS, donde el 70% son empleos permanentes. Por supuesto, esta información va a ir saliendo y se va a ir actualizando. Les recomiendo que hagan una pequeña búsqueda de lo que hay hoy en día en las últimas semanas. Y de hecho, para los que vieron la noticia que compartí en una de las redes, que hay más de 85,000 egresados de universidades en la Ciudad de México, más los 500,000 egresados del país, bueno, van a competir con todas estas personas que desafortunadamente están perdiendo el empleo como tal. Esto nos habla de que ya hay más de 12 millones de desempleados en el mundo informal como tal, ¿no? Al final de abril. Si vamos bien en la tasa hasta cierto punto, estamos alrededor de los 3-4%, ahora ya estamos esperando que al final de la pandemia, que eso está esperando que acabara en agosto. Ahorita ya tenemos nuevas expectativas, desafortunadamente, que hablan que se va a ir hacia el siguiente año, y en algunos otros casos que la segunda o la tercera en mil olas que puedan llegar a venir nos van a mandar hasta el siguiente agosto como tal, ¿no? Entonces se habla de un 14%, casi 15% de desempleo en México. Por supuesto, ya más de 10 millones de cuentas de banco, como se los había mencionado, pues también hace un reflejo de lo que está sucediendo en el mercado en términos de desempleo como tal. Para Estados Unidos, pues no es mejor. La verdad es que ellos se comparan contra la Gran Depresión de hace varios años y pues ya la superaron, ¿no? En aquel entonces era el 10%, ahora ya están en el 13% a finales de mayo. Ahorita no sabemos en qué número estará. Siempre esta información se va actualizando cada cuatrimestre o trimestre, dependiendo de la fuente oficial que se tenga. Y en algunos casos, pues la detienen hasta que sea más, comprobada como tal, ¿no? Y pues aquí ya también ellos tienen seguros donde piden apoyos para desempleo y pues ya tienen más de 45 millones. Esto desde que inició la pandemia, y por supuesto esta información es de junio como tal, ¿no? Ya habrá números todavía más altos hoy en día. Y en términos de la tasa de desempleo, por supuesto que pues ya la tienen al 14.7, eso era en junio, y pues están esperando llegar al 25%. Nosotros que proveemos servicios a Estados Unidos, en términos de tecnología también, pues sí hemos visto como varias de las empresas han decidido optar por trabajar con lo que ya tienen, es decir, hacer más con menos.
han optado por continuidad de negocio más allá de invertir en nuevos proyectos. Por supuesto hay sus excepciones. Algunos de nuestros clientes están en esas etapas. Y aquí, como lo dicen, en las crisis hay empresas o hay industrias que se ven beneficiadas en las crisis y hay otras que no. Por ejemplo, por supuesto que los zapateros, las personas que venden zapatos, dejan de vender, entran en crisis porque la gente ya no quiere comprar o se está preparando para, pues al final ahorrar. Y los que tienen mayor incremento pues de oportunidades de crecimiento son los zapateros que arreglan los zapatos como tal, ¿no? Entonces ahí se ve una pequeña diferencia. Y bueno, si ustedes tienen alguna otro indicador, por favor compártanos. Estaremos gustosos en que nos puedan decir, y por supuesto que lo podamos compartir con la gente que también nos está acompañando. Les comento, también estamos en Facebook. Estamos haciendo nuestro primer live dentro de esta plataforma, y bueno, también los invitamos a que nos acompañen ahí en algún momento. Para los que no conocen un poquito del mercado, cómo se está dando o cómo trabaja el monto de las vacantes, del 100% de vacantes, el 70% está en un mercado que nosotros le conocemos como oculto. Es decir, esas vacantes son cubiertas, bueno, se crean y se cubren a través de referrals. Es decir, mira, yo soy desarrollador y tengo un amigo que está haciendo de la escuela, podría aplicar esa vacante, y no la publica en la vacante, y en automático pues obviamente pasa por un esquema de revisión y demás a la persona y se queda con esa posición. A través del networking, tengo un amigo, tengo conocidos, estoy conectado con el negocio, soy un proveedor, y algunas veces a través del networking, que es muy importante, se cierran también las vacantes. Y por supuesto, promociones a través de laborales, por decirlo así, pasas de senior a manager y no se publica esa posición de manager, y suben a la gente que está ahí como tal, ¿no? Es el mercado, y se habla que el 70% de esas vacantes son cubiertas en este sentido. El mercado abierto, estamos hablando que es entre el 25 al 30% de los puestos de trabajo que son publicados en la industria. Prácticamente no está enfocado solamente a IT, sino al resto de las industrias también, ¿no? Ok, bueno, si esto va a ser así, me gusta esa frase, que sea bajo mis propios términos. Por supuesto, por ahí también publicamos otra frase donde nosotros, muchas de las personas que estamos hoy en día laborando, que somos millennials, venimos creciendo, o se nos conoce como las generaciones de las crisis, ¿no? Siempre nos la hemos pasado en crisis de un año a otro, de manera distintas, en distintas formas o expresiones de las mismas, también en distintas industrias y demás, ¿no? Entonces, si bien ahorita estamos enfrentando muchos problemas a niveles globales y por supuesto a niveles locales, ya sea en tu estado, en tu distrito o en tu país, pues vamos a prepararnos para poder enfrentar todas esas pues retos que están llegando a tu puerta como tal. Si bien eres un egresado que no tienes tanta experiencia laboral, vamos a ayudarte a ver cómo puedes tú conseguir nuevas oportunidades. Y bueno, para eso nos vamos a preparar y vamos a conocer el proceso, y por supuesto lo vamos a hackear. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta sesión? Es que conozcan la diferencia entre un headhunter y un recruiter, y cuando les hablen también ustedes puedan tener ciertas expectativas y también cómo comportarse como tal, ¿no? Un recruiter o un reclutador, o un headhunter, un cazatalentos, tiene ciertas diferencias. Aquí no está intentada esta tabla indicar qué es mejor o qué es peor, más bien simplemente hay ciertas generalidades. Habrá sus excepciones entre las comparaciones, por supuesto, pero bueno, esto les dará información general. Primero, los reclutadores hay desde recién egresados, juniors, medios, seniors, y son profesionistas que pueden llegar a tener la carrera de psicología, administración, y hay algunas personas que son del mundo de tecnología que migraron a este bonito mundo de reclutamiento como tal, ¿no? En el tema de cuando comparas contra un hunter, pues un hunter es una persona que ya lleva muchos años, tiene mucha experiencia, está especializado en un cierto sector, y sus años le han permitido, por supuesto, trabajar con profesionistas también seniors
por decirlo así. Acá puedes reclutar desde juniors hasta directores y acá usualmente desde mandos medios hacia arriba, ¿no? Es a lo que se enfocan como tal. Nosotros como Sequoia nosotros nos encontramos en este punto y exclusivamente en el mundo de tecnología. Por supuesto que hay reclutadores en todas las industrias y por supuesto hay headhunters en todas las industrias. Los reclutadores usualmente ellos son empleados por las empresas que están reclutando el talento como tal, ¿no? Aquí hay algunas excepciones, por supuesto hay empresas que también ayudan a reclutar, se le llaman como BPO o algo por el estilo, que su core es pues ayudar a varias industrias y también outsourcean todo este servicio de reclutamiento como tal, ¿no? Pero lo tradicional es que el reclutador está dentro de la misma compañía que te va a contratar directamente. El hunter son agencias básicamente que son especializadas y se dedican pues a trabajar para un requerimiento en específico donde los conocimientos posiblemente de ese cliente o sus reclutadores que están ahí no tienen el tiempo, la capacidad de atenderlos porque tienen otras prioridades o también el expertise. Entonces donde hacen uso de los headhunters y el headhunter trabaja pues básicamente bajo comisión como tal, ahorita lo vamos a ver. Y por supuesto ellos están enfocados en encontrar el mejor talento, el top del talento para poderlo ofrecer a su cliente. Los reclutadores están pagados basados en el mercado. Los headhunters tienen una base de salario que es mucho menor a la del mercado, pero las comisiones son mucho más altas y usualmente los headhunters ganan inclusive más que un reclutador tradicional, por decirlo así. Trabajan pro bono, ¿no? Ya una vez que yo cierro la vacante con el mejor talento, pues se llevan una comisión, por supuesto, ¿no? Si tienes dudas o has visto alguna diferencia, por favor compártanlo en los chats y estará Rosario atendiendo esos comentarios también para mencionarlos después. Los reclutadores tienen por supuesto conocimiento general. Usualmente ellos recaban toda esa información y experiencia a través del trabajar en la industria y en la tecnología. Y los headhunters, por supuesto, al tener ya bastantes años, tienen un conocimiento profundo. Si estás hablando que hay reclutadores que vienen del mundo de tecnología, pues ya saben que lo que es programación, desarrollo y por supuesto les permite tener mayor dominio del conocimiento. Y también lo aprenden a través de trabajar en la industria como tal. El reclutador aprende a través de la búsqueda de los candidatos, conforme vas trabajando, vas haciendo camino, y aquí los headhunters tienen la obligación de siempre estar entrenándose en este caso. Nosotros hacer Sequoia una empresa de tecnología, nuestra obligación es capacitar y mantener en la última milla a la gente de reclutamiento. Si bien no son desarrolladores o tecnólogos por estudio, vamos a decir lo que tengan la carrera, en su mayoría son administradores o psicólogos, pero este entrenamiento provisto por una empresa de tecnología pues los pone en una posición mucho mayor competitiva sobre sus otros compañeros como tal, ¿no? Inclusive que otros headhunters que son más generalistas. El reclutador usualmente hace búsquedas más pasivas que búsquedas activas, ¿no? Dependiendo de la industria, dependiendo del tamaño de tu empresa, seguramente tienes más gente que está aplicando en tu vacante y tú te tiendes revisando esa gente que aplica tu vacante como tal. Y el headhunter aquí es más proactivo, es decir, yo tengo que ir más allá en las fuentes, en las universidades, hacer mucha publicidad, hacer muchas entrevistas, es mucho más de búsqueda proactiva como tal, ¿no? No es una regla completa, pero esto les podrá dar mayor información de cómo identificar a uno sobre otro como tal, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente, que es el proceso general de reclutamiento. Aquí también va a haber variantes. Nosotros, por ejemplo, nos basamos sobre metodologías Scrum, objetivos muy dedicados. Para los que vienen de desarrollo dicen, bueno, Scrum dentro de Scrum y Kanban dentro del proceso de headhunting. Sí, nosotros lo implementamos. Ser también, pues, gente que venimos del mundo de tecnología, lo implementamos aquí y nos ha ayudado y nos ha puesto también ventajas sobre el mercado. Este proceso es un proceso plano, tradicional. En algún momento van a vivir algunas otras variantes, pero es importante que conozcan de primera mano las personas que están recién egresadas o que están aplicando su primer trabajo o aplicarán, pues que estén preparadas para lo que viene, ¿no? Primero viene una descripción por parte de nuestro cliente,
En la descripción puede venir pues sencilla, necesito un desarrollador Android que haya trabajado con React y que haya trabajado con Kotlin y conozca Java, la última versión, ¿no? Que tenga un año de experiencia, no lo pasan. Nosotros, ¿qué hacemos? Procesamos esa especificación, la mejoramos, usualmente hacemos entrevistas de cuáles van a ser los retos, de tal manera que la gente que va a leer esa información sea mucho mayor pues de calidad para los candidatos que puedan aplicar estas vacantes como tal, ¿no? Las publicamos, hacemos sourcing, hacemos hunting, vamos a las distintas fuentes digitales, publicamos en nuestros sitios y en algunos otros sitios públicos, y por supuesto aquí llega la gente, ¿no? Aquí es importante que tu CV sea el mejor, porque cuando hacemos sourcing y hacemos también screening, que es la siguiente etapa, que es nosotros revisamos cientos de CVs durante el día, ¿no? Entonces revisamos el candidato, podemos entrevistarlo, podemos hacerle algunas pruebas. Usualmente a los recién egresados es más entrevista, y algunos que ya tienen un poquito más de tiempo para hacer los procesos les pueden hacer test de lógica, test de programación, de base de datos, y usualmente están más orientados hacia el puesto como tal. Esa información se recaba y se hace un resumen de la persona y se manda en la currícula hacia el cliente. Nosotros pasamos en un formato orientado a headhunting. Ya verán en el siguiente webinar de qué estamos hablando, donde buscamos maximizar sus fortalezas como desarrolladores o como candidato sin modificar la información que tienen ustedes, ¿no? De ahí ya viene que el cliente revisa y dice, sabes, quiero ver a Juan, a Pedro, a Alma, a Rosa. Y bueno, viene la entrevista con el cliente, por supuesto. Aquí pueden haber varias fases. A lo mejor la entrevista con el reclutador, la entrevista con el entrevistador técnico, la entrevista con el manager, y dependiendo de qué nivel vayas, puede haber hasta la entrevista con el dueño de la empresa. También depende del tamaño de la empresa, por supuesto. Ya que dicen, sabes que sí me agradó Alma, nos vamos a quedar con Alma. Aquí depende de cada empresa. Te pueden hacer un background, revisan que digas que lo que dijiste en la parte de antecedentes laborales o escolares, bueno, sean ciertos. Por ejemplo, si vas a trabajar por un banco, te pueden hacer un check de tu historial crediticio. Dependiendo de dónde vas a estar trabajando, también te van a hacer un background criminal, que no hayas tenido algún antecedente criminal por ahí. Y por supuesto, te pueden hacer algunos otros exámenes, pueden haber psicometrías y demás. Esto lo estaremos viendo en el webinar de entrevistas. Ya que pasamos todo y está todo con check, bueno, se le hace la oferta al candidato y por supuesto inicia el candidato. Add-ons que se le dan a algunas organizaciones como nosotros, por supuesto le damos seguimiento al candidato durante el proceso de garantía, que puede ser hasta 3, 6, 12 o dependiendo del nivel de seniority que tenga la persona. Se dan garantías, es decir, si la persona viene, Google se lo lleva, el headhunter tiene que reemplazar a esa persona como tal, ¿no? Y aquí puede haber equipos dedicados que están haciendo todo el día haciendo esta actividad como tal, ¿no? Y como lo verán en el webinar de entrevistas, hay múltiples tipos de entrevistas y múltiples grupos que se pueden llegar a atender al mismo tiempo. Si tienen alguna duda duda respecto al proceso o han vivido algún otro proceso, cuéntenos en el chat y le estaremos respondiendo. ¿Qué tenemos aquí? Mitos y realidades. ¿Cuál es la naturaleza del headhunter? Aquí van a observar los mitos que tenemos, los comentarios que tenemos al respecto de ese mito y por supuesto qué webinar les va a ayudar para poder contrarrestar ese mito o maximizar los resultados respecto a alguna realidad que estemos encontrando. El 2 es el de la 100 semana, el 4 es el de entrevistas y el 3 es de la parte de plataformas digitales. Bueno, estos les juro que les va a servir bastante, los va a poner en un contexto distinto y las personas que los llamen a ustedes para reclutamiento van a adorar que conocen esto como tal, ¿no? Primero, a veces se cree que los reclutadores, los headhunters, tienen mucho tiempo. Que me hablará mañana, me hablará pasado y seguramente está esperando mi llamada como tal. Una realidad es que las personas que están en reclutamiento y headhunting realmente le invierten entre 10 y 30 segundos para revisar un CV.
Imagínense que para una posición en tiempos normales puede haber hasta 250 personas aplicando una misma posición. ¿Por qué es eso? Porque ya estás compitiendo con gente de Estados Unidos, gente de Latinoamérica y gente de otros países. Nosotros tenemos una posición de intern para desarrollar aplicaciones, y por supuesto en los sistemas internos. Y hemos registrado gente hasta del otro mundo. Apenas en esta semana revisamos a alguien de Croacia que aplicó hacia nuestra aplicación, hacia nuestra vacante como tal, ¿no? Entonces, ahora en la pandemia, pues imagínense, puede ir hasta el doble de candidatos que hoy día están aplicando a cada una de las vacantes. Entonces no tenemos suficiente tiempo. La verdad es que ¿por qué le dedicamos entre 10 y 30 segundos? Porque tienes muchas vacantes, tienes muchos candidatos que revisar y pues el tiempo tiene que ser maximizado. Aquí usamos la regla de 3 para yo tener un candidato, y déjenme se los pongo acá. Para un candidato que pase a entrevista, yo tuve que haber mandado 3 candidatos para que lo hayan revisado o escrutinado el cliente. Y para que yo haya mandado 3 candidatos, tuve que haber hecho 3 veces screening. Y para yo haber hecho 3 veces screening, debe haber llegado 3 veces candidatos. Entonces, esa es como que una regla de cuántas personas tenemos que estar revisando. Nosotros no somos de volumen, nosotros no mandamos volumen, pero sí mandamos calidad. Entonces, aún así que tengamos este número de flujo de personas, al final mandamos solamente una persona para esa posición, una o dos simplemente. Pongan atención a este punto y cómo vas a maximizar tu oportunidad. Si nada más le voy a dedicar 10 a 30 segundos a tu CV, pues mejor que sea el mejor CV que pueda haber, ¿no? El que puedas tener. En la siguiente webinar vas a ver esto. Se cree que todos son expertos técnicos. Por supuesto, nosotros tenemos gente que ha tenido muchos años en el mundo de tecnología y hay gente que es técnico per se, nació de ahí y se convirtió en el mundo de headhunting. Pero la realidad es que en la industria hay pocas personas que realmente son geeks como tal, technical geeks. Entonces, si vas o esperas que el reclutador te entienda que es sockets por TCP, y que hablaste de ciencia de datos o que hablaste de transformación digital o que hablaste del punto y coma, la verdad es que no te van a entender muchas cosas. Lo que hacen los reclutadores que no tienen tanta experiencia en el mundo de tecnología, lo que van a hacer es que van a buscar keywords. Los keywords son relacionados a Java, Java 6, Java 7, Java 9, el Java que haya ahora en día, Android, iOS, Python, Google Cloud, AWS, y es con lo que se van enfocando. Y si ven todas estas keywords dentro de tu perfil, por supuesto, no es que nada más se basen en eso, sino leen la información que hay. Ahí está, pues te van a, seguramente en esos 30 segundos, te van a seleccionar para pasar a la siguiente etapa. Esto es lo que necesito que revisen. El webinar 2, cómo hacer tu CV, y el webinar 4, cómo va a estar en la entrevista como tal. Porque también cuando hables en la entrevista, sí le podrás hablar muchas cosas técnicas, pero tiene que estar muy enfocado a tu audiencia, ¿no? Los headhunters hacen todo el trabajo. Si bien el headhunter es responsable del proceso, pero aquí el principal jugador es el candidato. Si tú no estás a tiempo, si tú no entregas un CV de calidad, si no atiendes las entrevistas en tiempo y forma, pues seguramente van a pasar al siguiente candidato, ¿no? O simplemente ya no te van a volver a hablar. Y pudiste haber perdido esa oportunidad como tal, ¿no? Aquí hay que tener un poquito más de disponibilidad. Ellos pueden contratar a quien sea. Este luego es un error. Conozco el headhunter, conozco el reclutador y le mando mi CV y tú ayúdame a contratarme, ¿no? Sí está bien que nosotros recibimos las currículas. De hecho, nosotros recibimos cualquier currícula, lo pueden buscar en nuestra página. Pero no significa que en el momento inmediato ya vamos a tener una vacante para colocarte, ¿no? Si estamos en headhunting, si la tenemos, por supuesto te vamos a llamar. Y si no, te vas a quedar en nuestra base y en algún momento te vamos a encontrar. Al final del día, nosotros lo que estamos buscando es el mejor talento que haga el fit hacia la vacante que nos está dando. Y aquí hay que entender lo que es orientado al cliente o orientado al candidato. Nosotros tenemos que cubrir la vacante que nos está pidiendo el cliente, que es quien te va a contratar. Por supuesto, tú también eres nuestro cliente y te trataremos de tal manera, pero buscaremos también una relación ganar-ganar, en la que ustedes como empleador y empleado
por supuesto le saquen el mayor provecho de la relación como tal, ¿no? No es solamente cubrir por cubrir como algunas otras agencias luego realizan. Estamos enfocados solamente en la transacción. Bueno, al final del día sí es una transacción, un proceso, trabajo y demás, pero al final somos personas como tal y por supuesto tenemos emociones como con cualquier otra persona. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Al final aquí es a veces el error que luego cometemos los candidatos, es que no generamos un vínculo con esa persona y que en algún momento, pues si nos tiene en la mente, poder decir, mira, no, en esa vacante no te quedaste, pero para esta vacante creo que sí pudiera funcionar. Alberto, que revisé hace mes y medio, entonces le voy a llamar porque hiciste ese vínculo. Este es otro error, tú eres el único candidato. Eso era antes. La realidad es que en tecnología y hoy en día en la parte de la pandemia hay mucha gente que desafortunadamente está perdiendo su trabajo. Entonces nosotros tenemos que mandar un set adecuado y que cumpla a la perfección la vacante, y al menos te van a pedir 1 o 2 personas, y los que mandan por volumen luego mandan hasta 20 personas para la misma vacante, ¿no? Y adicional tenemos que tener nuestro backup. Entonces no pierdas foco de que si te llaman, te buscan, trata de acoplarte a los horarios del cliente, porque el cliente, pues él está entrevistando gente a todas horas, ¿no? Y no necesariamente se va a poder acoplar a tu horario de comida, o después de las 6, o háblame antes de las 8. A veces a las 9 de la mañana ya es la primera entrevista, y si no estás tú, vamos a tener que colocar a alguien más como tal, ¿no? Y aquí es muy importante que no solamente somos nosotros. Los headhunters compiten entre los headhunters. Entonces hay otras organizaciones que si Sequoia no lo pone, lo pondrá el vecino. Y ahí es donde nosotros podemos perder la vacante y ustedes también la posición como tal. El headhunter toma la última decisión. Por supuesto que si tú eres el mejor candidato, nosotros te vamos a enfocar y empujar con el cliente. Pero también hay que entender esto nuevamente, ¿no? El cliente está buscando el mejor talento. Entonces, mejor que vayas más preparado para que en el éxito de tu proceso, pues te seleccionen a ti, porque realmente tienen los skills que necesitan. Solamente necesitamos un empujón para cómo comunicarlo. El Headhunter está 24/7. Si bien nos adaptamos al cliente, nosotros trabajamos, a veces tenemos reuniones a las 5 de la mañana porque nuestro cliente está en la India y es el que está entrevistando, o porque también está en la India o está en otra parte y tenemos que hacer las entrevistas a las 7, 8 de la noche. A veces nos ha tocado a las 12 de la noche estar con el candidato en la entrevista para Estados Unidos. Por supuesto que nos adecuamos, incluso hemos tenido entrevistas en fines de semana, pero luego el candidato nos restringe de que solamente puedo a las 2, puedo solamente a las 8, solamente puedo después de mi hora de trabajo, o solamente puedo el fin de semana. Está bien, pero entendamos que haremos todo lo posible para colocarte, pero si no somos nosotros, la competencia va a poner a alguien sí a las 9, a alguien sí a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 5, y posiblemente tú ya fuiste, aunque eras el primero que mandamos, el primero en la lista, por estas circunstancias te conviertes en el último de la lista y podríamos perder esa oportunidad. Si conoces algún otro mito te ha tocado, por favor compártenoslos, y por supuesto estaremos gustosos en escucharte como tal. ¿Cuáles son los errores comunes ahora como candidato? Si ya bien escuchamos algunas cosas, aquí creo que lo principal es conocer dónde no nos tenemos que equivocar. El primero es que perdí mi trabajo y inmediatamente le llamo al reclutador. Por supuesto que ellos pueden tener esta oportunidad, pero entendamos que, híjole, creo que es una mala estrategia. No significa que sea la única. Yo buscaría aquellas empresas donde yo puedo comunicarme y dejar mis aplicaciones o mi CV. Eso se llama como Application Tracking System. Nosotros tenemos un Application Tracking System donde ustedes se pueden comunicar y dejar su información, y nosotros los vamos a encontrar. Si ustedes tienen el mejor CV, la plataforma nos va a permitir encontrarlos en el momento que tengamos la necesidad, y puede ser al día siguiente o puede ser en unos siguientes días. Entonces, esto es lo que deben de hacer. Les recomendamos que busquen esos lugares y poblar esos lugares que son ITS con su currícula y la mejor versión de su currícula. Aplicar al mismo trabajo en la misma empresa.
Creo que esta es una de las estrategias incorrectas, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero si aplicas para... Tengo conocimientos, soy del Poli, tengo desarrollo y tengo telecomunicaciones. Entonces, para la misma empresa aplico para desarrollar front, otro para desarrollador móvil, y también aplico para ingeniero en telecomunicaciones. Pero también me gusta el testing, entonces también me aplico para esta. Es una estrategia incorrecta. Creo que te tienes que definir por qué path de carrera quieres irte, y sobre ese path de carrera crear tu CV y por supuesto apostarle todo eso. No puedes tener 2 o 3 resúmenes, como le llamamos, pero fíjate a dónde estás aplicando, ¿no? En las empresas muy muy grandes, por supuesto hay equipos ya hasta divididos por industria o sección o por experiencia o tipo de vacantes, y ahí a lo mejor no hay tanto problema, pero tienes que cuidar a quién aplicas. Esto lo vas a ver en estos webinars. Enviar un CV muy general. Pongo toda mi historial. También es una estrategia incorrecta. En la siguiente webinar vamos a ver cuál es la diferencia entre una currícula vitae y un resumen. Aquí lo que tienes que es enviar tu resumen. Y el resumen es que sí tengo muchos conocimientos, pero aquí le estoy mandando mi currícula orientada a desarrollo web como tal. Entonces vean esa parte, por favor. El siguiente punto es esperar que el headhunter te diga en qué eres bueno. Mira, te mando mi CV y avísame si tienes una vacante para mí. Digo, está bien, tenemos experiencia y demás y podemos observar tu experiencia en tu CV, pero aquí es, primero escribe tu plan de carrera, qué es lo que quieres seguir, hacia dónde te quieres mover, quiero ser arquitecto, quiero ser gerente, quiero ser empresario, qué path de carrera debería estar yo siguiendo y por ende, qué vacantes debería yo estar aplicando como tal. Eso es muy importante y a veces es el error que cometemos saliendo de la escuela. Guardarte información, por supuesto, sé honesto y abierto, cuidando la privacidad y por supuesto todos tus datos personales y seguridad. Esto lo veremos en la parte de entrevista y hay un poquito más en la parte del CV. Si estás en otro proceso, dinos. Si no te interesa la vacante, dinos, porque te podemos llevar al último proceso, al último paso del proceso, donde ya nada más es el que firmes y a lo mejor tú no estabas tan convencido de irte a Estados Unidos y es un proceso donde nos ponen una mala condición y esto podría hacer que pues básicamente ya no puedas aplicar algún otro proceso dentro de este mismo cliente porque estás dejando el proceso al final, ¿no? Y a todo el mundo incomodamos en ese momento. También proveer mucha información. Esto es un error también común, especialmente para las personas que tienen mucha experiencia. Haces un overload de conocimientos, de información hacia la persona que te está entrevistando y usualmente le dedicamos 15, 30 hasta 45 minutos a una entrevista. Y porque me das tanta información, ya terminamos 2 horas de entrevista y yo ya había entendido desde el minuto 1 que sí tenías la experiencia, ¿no? Entonces eso también te puede causar un problema en tus aplicaciones. El lack of accountability. Oye, Francisco, tenemos la oportunidad, ya mañana es la última entrevista con el cliente, es gente de Estados Unidos, aceptaron el horario que tú nos diste y tú nos dices, sabes que no voy a poder porque tengo una salida con la familia, entonces nos adaptamos todo, movemos todo lo necesario para que tú te presentes y a veces esta accountability, esta falta de compromiso, te puede hacer que pierdas la oportunidad muy fácil, ¿no? Al final hay que entender que la gente pues son personas y a veces cosas que también pueden ser muy válidas pueden ser malinterpretadas y eso implica que le dejaste la oportunidad al siguiente jugador de poder jugar en tu lugar y posiblemente ahí tú perdiste la oportunidad como tal, ¿no? O cambios de salario, peticiones, o sabes que siempre no, pero si me subes el sueldo más, pues sí me voy para allá. Entonces hay acuerdos que ya se vieron desde un principio y eso te puede puede hacer que tú pierdas esa oportunidad como tal. Resistencia a la tecnología, a la adopción de la tecnología. Bueno, ustedes no tanto tienen este problema, finalmente están haciendo con TikTok algunos de ustedes. Entonces ya conocen algunas de las herramientas. Pero hoy en día ya todo es digital. Entonces LinkedIn es una de las plataformas digitales que debemos estar siguiendo. WhatsApp, también luego hacemos muchos contactos. Hangout, que es lo que es Meet, que es lo que estamos usando ahorita. Entonces debemos estar aptos y tener esos adeptos relacionados a tecnología y abiertos a conocer alguna otra, ¿no? Que no les extrañe que luego les mandemos mensajitos SMS o los contactemos por Twitter o algo por el estilo para ofrecerles alguna oportunidad.
Pues listo, si tienes alguna otra duda o pregunta, por favor avísanos. En este momento llega el momento de hacer preguntas y respuestas. Las personas que estén apretadas de tiempo, por supuesto los invitamos al siguiente webinar, que es el siguiente jueves. Vamos a estar viendo lo que es la diferencia entre el CV y el resumen. Trae las vacantes a las cuales estés tú aplicando o las que quieres que aplicar, y vamos a estar revisando entre 2 a 3 resúmenes de la audiencia, por supuesto para que vean cómo revisa un headhunter en la currícula y que ustedes se lo lleven como tal, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a las preguntas. No sé si tenemos preguntas, chicos. El tiempo es muy variado, depende de muchos factores, pero idealmente, si es una vacante que se va a cerrar muy rápido, estás hablando que se abre la vacante, en los primeros 5 días entrevistas a la gente, la preseleccionas, a los siguientes 5 días las personas pasan por el proceso de reclutamiento del cliente final, y más sus 15 días a lo mejor de aviso, que si estás trabajando en otro lado tardas entre 2 a 4 semanas, ¿no? Hay empresas que pueden tardar hasta 2 o 3 meses en incluirte, y hay algunas que se pueden ir hasta los 6 meses para poderte reclutar completamente.